¿Ya? Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Una cordial bienvenida a todos. Estamos aquí nuevamente hoy miércoles, como es de costumbre, para tener nuestro estudio bíblico. Así que vamos en esta noche con un corazón dispuesto, con una mente abierta a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Espero que todos los hermanos fielmente se conecten para tener nuestro estudio de la palabra de Dios esta noche y poder así, como hijos de Dios, ser edificados en el conocimiento de las verdades eternas de esta gloriosa e inerrante palabra que Dios nos ha dejado en su precioso y santo libro. Así que bienvenidos, mis hermanos. Esperamos que todos estén atentos. Vamos a esperar unos minuticos, unos segunditos, mientras se conectan los hermanos y así juntos en este estudio en vivo nos edifiquemos. Hagamos cuenta que vamos a la iglesia y que estamos congregados, pero en este caso de manera virtual. Así que les exhorto y les animo a estar atentos. Y felicito a todos los que se congregan a través de este medio para tener la enseñanza de la bendita palabra de Dios esta noche. Así que reciban una cordial bienvenida. Es para nosotros motivo de alegría y gozo y deseos también de seguir predicando la palabra de Dios, el saber que ustedes se conectan. Porque la razón de la predicación es que muchos la escuchen. Porque estamos seguros que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hará el trabajo para el cual Dios la envíe a la mente y a los corazones de cada uno de los que la escuchen. Así que entonces, bienvenidos mis hermanos, amigos, conocidos. Nos alegra mucho saludarles y que estén dispuestos en esta hora de la noche para recibir el mensaje de la gloriosa e inerrante palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendar la enseñanza en las manos del Santo Espíritu de Dios. Así que los que ya están conectados, les ruego por favor que con reverencia inclinen su rostro y me acompañen en una palabra de oración para encomendar esta enseñanza en las manos de Dios, para que Él sea disponiendo nuestro corazón, nuestra mente y ayudándome con su Santo Espíritu a exclamar, a proclamar las verdades eternas que están allí escritas. Así que inclinen su rostro, por favor, y con reverencia clamemos a nuestro Dios. Bendito Señor y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y el honor en esta hora de la noche, bendiciendo tu santo nombre, porque solo tú eres digno de honra y honor. Por eso, Padre, nos reunimos a través de este medio de comunicación para tener esta enseñanza. Ruego, mi Señor, que todos los que están conectados, seas tú dándole reverencia, respeto por las cosas tuyas, mi Señor. Ese deseo de abrir la Biblia, ese deseo de escuchar tu palabra, ese deseo de ser edificados a través del estudio de la misma. Señor, háblales a sus conciencias y permite, Padre, que las palabras que yo diga esta noche sean conforme a tu palabra revelada y que todos los hermanos y hermanas y amigos que están escuchando sean ricamente bendecidos con la enseñanza de tu palabra. Mi buen Dios, ayúdame y guíame con tu Santo Espíritu. Y permite, Padre Santo, que sea de gran provecho y bendición a la vida de todos mis hermanos y amigos y conocidos que están en estos momentos conectados para recibir la enseñanza. Permite que haya reverencia y que haya continuidad, que no estén entrando y saliendo, sino que se queden desde el comienzo hasta el fin del estudio y seas tú, Señor, hablando
a sus vidas, para gloria y honra de tu santo nombre y el beneficio de sus propias almas. Encomendamos cada familia de nuestra iglesia, sus necesidades económicas, sus necesidades laborales, sus problemas de salud, mi Señor. Seas tú ayudándoles, Padre bendito, seas tú consolándoles, seas tú proveyéndoles trabajo y el dinero para el sustento de sus vidas cada día en sus hogares. Colocamos esta noche a Consuelito Grisales en tus manos, rogamos seas tú asistiéndola ya en la UCI, Padre amado, y permitiéndole arrepentirse de sus pecados y permitiéndole, Señor, que esa palabra que ella ha escuchado durante mucho tiempo, mi buen Dios, en estos momentos sea consolándola y permitiéndole entender que Cristo murió y pagó por sus pecados y que solo en Él hay salvación. Así que dejamos a Consuelito en tus manos y rogamos que tú la ayudes, Padre Santo, y la fortalezcas. Y si tú quieres sanarla, lo puedes hacer, pero no se haga nuestra voluntad sino tu voluntad. Y si la vas a llevar a tu presencia, mi buen Dios, permite que ella muera arrepentida y confiada en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por sus pecados. Gracias, Dios, por escuchar esta plegaria, y colocamos este estudio en tus manos y cada uno de nosotros en tus manos, Padre Santo, estamos para que seas tú hablándonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a ver quién está conectado. Está la hermana Herminda Pinto, hermana, bienvenida. El hermano Nelson Betancourt, bienvenido. Hermano Alfredo Rincón, bienvenido. Carmen Sacuervo, bienvenido. Bienvenida, hermana. Hermana Laudice Caicedo, también bienvenida. Hermano Sebastián Linares. Y todos los otros hermanos que estén allí conectados, reciban una cordial bienvenida. Y me alegra mucho que estén dispuestos a recibir la enseñanza de la palabra de Dios esta noche. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro estudio en el día de hoy. La predicación o la enseñanza para hoy lleva por título La muerte de cruz y la resurrección de Cristo. La muerte de cruz y la resurrección de Cristo. Así que nuestro estudio que estamos llevando en estos miércoles, que he titulado Conociendo el glorioso Evangelio, el día de hoy consideraremos la doctrina de la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo. La doctrina de la muerte en la cruz y la resurrección del Señor Jesucristo son base fundamental del cristianismo. En otras palabras, sin la afirmación y la creencia de estas enseñanzas y verdades históricas, no hay cristianismo. El cristianismo sería una mentira si no creemos en la muerte y en la resurrección de Cristo. Si Cristo no murió y resucitó, vana es entonces nuestra fe y vana es nuestra predicación. Estaríamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. Junto con la cruz, la resurrección de Jesucristo es el evento más grande y más importante y trascendente de la historia de la humanidad. Y por supuesto, más importante y glorioso para su iglesia, para sus redimidos. ¿Cuál es la importancia de la muerte en la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Nos hacemos esa pregunta. Hoy vamos a mirar entonces en primer lugar la base bíblica que nos muestra claramente lo que logró Cristo en la cruz. Y luego miraremos en segundo lugar la base bíblica o textos bíblicos acerca de lo que Cristo logró con su resurrección. En esas dos cosas, si nos alcanza el tiempo, vamos a meditar esta noche. La base bíblica que nos muestra lo que Cristo logró en la cruz por nosotros y la base bíblica acerca de lo que Cristo logró con su resurrección. Entonces veamos lo que Cristo logró con su muerte de cruz, porque vamos a hablar de la muerte de Cristo, pero su muerte de cruz. Abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 2,
versículos 12 al 16. Efesios 2, versículos 12 al 16. Dice así la bendita palabra de Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, escuchen esto, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Entonces, este pasaje es supremamente importante para entender lo que Cristo logró con su muerte de cruz en favor de nosotros. El verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este verso nos muestra tres situaciones o condiciones en las que estábamos los gentiles, es decir, los que no éramos judíos, cuando no teníamos a Cristo o cuando no conocíamos a Cristo. ¿Cuáles son esas tres situaciones en las que estábamos antes de conocer a Cristo? En primer lugar, el texto nos dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, no éramos parte del pueblo de Dios, no éramos miembros de la familia de Dios. Eso significa que en ese tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos del reino de los cielos. No éramos del pueblo de Dios. Éramos enemigos del Señor. No pertenecíamos a su pueblo. En segundo lugar, el pasaje nos muestra que no teníamos conocimiento de los pactos de la promesa de Dios para salvación. Éramos ignorantes de las enseñanzas y las promesas de la palabra de Dios. El texto nos dice que estábamos no solamente alejados de la ciudadanía de Israel, sino éramos ajenos a los pactos de la promesa. Éramos ignorantes de las enseñanzas y de las promesas de la palabra de Dios para su pueblo. No teníamos conocimiento de las verdades eternas que estaban escritas en su palabra revelada. Así estábamos, sin conocimiento, ignorantes de la verdad de Dios porque no conocíamos su santa palabra. Éramos ignorantes de estas enseñanzas gloriosas que nos hablan de un pacto y de las promesas que Dios dio a su pueblo. Y en tercer lugar, este versículo 12 de nuestro pasaje nos dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sí, amable oyente y amable hermano que me escucha. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos, en otras palabras, en una condición lamentable. No teníamos esperanza de salvación, porque no teníamos al Dios verdadero. Como paganos, en realidad éramos ateos, porque no teníamos al Dios verdadero. Sino que teníamos nuestros propios dioses, pero estos no tenían ningún poder para salvarnos. Por eso el texto dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios éramos ateos, no teníamos al Dios verdadero. Aunque decíamos creer en Dios,
creíamos en dioses diferentes, en un Dios que no revela la Biblia. Éramos ateos, no conocíamos al Dios verdadero. Por eso dice el texto que estábamos sin esperanza y sin Dios. Esa era nuestra lamentable situación, nuestra lamentable condición antes de conocer a Cristo, antes de recibir su amor. Pasemos ahora al versículo 13 de nuestro pasaje allí en Efesios 2. Dice el versículo 13 de Efesios 2: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El texto es muy claro. Dice que por Cristo y por medio de su sangre, es decir, por medio de su sacrificio, de su muerte en la cruz, por eso es que dice, pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estamos hablando de lo que hizo la muerte de cruz en favor de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo la muerte de cruz? La sangre de Cristo derramada en la cruz. Según el versículo 13, nos dice que fuimos hechos cercanos. Estábamos aislados de Dios, separados de Dios. Esta expresión indica también que no teníamos comunión con Él, que éramos sus enemigos. Pero el texto nos dice, en el verso 13, que en otro tiempo estábamos muy lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Fuimos hechos cercanos. Esta expresión, hechos cercanos, indica algo más que acercarse uno a una persona. Indica unión, indica intimidad, indica adherirse. Es decir, a través de la muerte de Cristo en la cruz, fuimos unidos a Cristo, íntimamente unidos a Cristo, adheridos a Cristo, fuimos hechos uno con Él. Entonces esto es supremamente maravilloso, entender lo que Cristo logró con su muerte de cruz. Ahora, ¿cómo llegamos a unirnos? A intimar con Cristo, a adherirnos a Cristo. Pues por la sangre de Él. No había otra manera de poder ser amigos de Dios, de poder unirnos a Dios y de adherirnos a Dios y de ser uno con Él, solo a través de su muerte de cruz. Pasemos ahora al versículo 14 de nuestro pasaje. Dice el texto: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice aquí el texto claramente que Cristo es nuestra paz. Nosotros estábamos en enemistad con Dios. No teníamos paz con Dios. Estábamos enemigos de Dios y en nuestro ser no había paz. ¿Qué hizo Dios a través de la muerte de Cristo? Traernos paz para con Él. Por eso en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, del judío y del gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo que nos separaba de Dios era el pecado, pero Él removió el pecado a través de su muerte y ahora nos hace uno con su pueblo escogido, es decir, con los israelitas creyentes, y ya no hay dos pueblos, sino hay un pueblo que es salvo por la fe en la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso es que Él es nuestra paz. Y por eso sigue diciendo el versículo 15 de nuestro pasaje, que Él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice aquí el versículo 15 que Cristo en su carne, es decir, en su cuerpo de humanidad, porque recuerden que Él siendo Dios se hizo carne, mató las enemistades.
las enemistades que teníamos con Dios a causa del pecado. Mató las enemistades que nos separaban del pueblo de Israel, para que fuésemos un pueblo con Él. Por eso dice que abolió en su carne, quitó en su carne las enemistades. Porque el pecado, ¿qué es lo que hace, hermanos? Enemistarnos con Dios y enemistarnos los unos a los otros. Eso es lo que hace el pecado. Pero ¿qué más hizo Dios? Abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo, con su vida perfecta, cumplió y obedeció la ley de los mandamientos que tú y yo no pudimos obedecer y no podemos obedecer perfectamente. Pero Cristo los cumplió por nosotros. En consecuencia, Él abolió esos mandamientos para que ya la ley no nos condene, para que ya la ley no nos eche al infierno por su violación, sino que Él abolió porque cumplió en los mandamientos en lugar de nosotros. Entonces, esa justicia, esa obediencia de Cristo a nuestro favor, el Padre nos la imputa a nosotros y somos considerados libres de culpa porque Cristo abolió en su carne, en su cuerpo de carne, las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así que al cumplir Cristo con las demandas de la ley en lugar nuestro, Él derriba esa pared intermedia de separación entre Dios y nosotros y entre Dios y los creyentes judíos y hace un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo pueblo haciendo la paz entre nosotros y ellos y entre nosotros y Dios. Un solo pueblo que ahora tiene amistad con Dios porque Cristo removió el pecado que nos separaba de Él. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Así que, hermanos, Cristo es nuestra paz. Él derriba toda barrera de enemistad entre Dios y los hombres y entre los hombres y los hombres para que seamos uno con Él. Cristo abolió en su cuerpo de carne las enemistades, es decir, el pecado que nos hace enemigos de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Cumpliendo la ley y los mandamientos y yendo a la cruz para pagar la deuda porque nosotros habíamos violado la ley. Él paga la deuda de la violación de la ley que nosotros infligimos contra el Señor. Entonces, amados hermanos, esto es muy importante entenderlo. Pasemos ahora al versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Esta es como una conclusión a todo lo que acabamos de leer. Dice Pablo, y mediante la cruz, es decir, mediante su muerte de cruz, ¿qué hizo Cristo? Reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo, en un solo pueblo, una iglesia, matando en ella, es decir, en la cruz, las enemistades. ¿Dónde mató Cristo las enemistades? ¿Dónde mató Cristo el pecado? ¿Dónde mató Cristo al diablo? ¿Dónde lo venció? ¿Dónde venció la muerte? En la cruz. Matando en ella, en la cruz, las enemistades. Por eso, amados hermanos, es importante entender la doctrina de la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué muerte de cruz, mis amados hermanos? Porque la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si nosotros vamos a Gálatas, capítulo 3, por favor. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Podemos observar, mis amados hermanos, por qué tenía que ser muerte de cruz. Gálatas 3, por favor, versículo 13, 12 y 13. Y la ley
no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La exigencia de Dios para todo aquel que cree en Él es que debe obedecer perfectamente la ley. La ley no es de fe. La ley exige que tenemos que cumplirla para poder vivir. El día que tú violes un mandamiento de la ley de Dios, ese día quedas condenado a muerte, porque tienes que pagar la deuda de la violación de ese mandamiento. Y cuando tú violas un mandamiento, los violas todos. Entonces dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que todo aquel que cree salvarse obedeciendo la ley o salvándose haciendo obras, se perderá. Porque tiene que tener una obediencia perfecta desde que nace hasta que muere. Y nadie lo puede hacer. Pero escuchen lo que dice el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es la condenación. Todo aquel que no la obedezca o que viole uno de sus mandamientos queda bajo maldición, es decir, bajo juicio de condenación, el reo eterno de condenación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice ahí el texto, eso es la buena noticia, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, quitó la condenación que la ley nos imputaba por haberla violada. Hecho por nosotros maldición, ¿sí ve? Él se hizo por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque pagó la deuda de nuestros pecados, pagó la violación que nosotros habíamos infringido contra Dios, porque violamos su santa ley. Por eso dice que Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y escuchen, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí tenemos claramente, Cristo se hizo maldito por nosotros en la cruz. Los malditos éramos nosotros, pero Cristo tomó nuestro lugar y se hizo maldito por nosotros, muriendo en la cruz. En otras palabras, su muerte de cruz lo hizo maldito para que nosotros no fuéramos malditos. Él nos redimió de la maldición de la ley. Él evitó que nosotros fuésemos condenados eternamente en el infierno, porque se puso en lugar nuestro, muriendo en la cruz, derramando su sangre en la cruz, muriendo en muerte de cruz. Por eso escuchen lo que dice Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Deuteronomio 21. Vamos a Deuteronomio 21. Acompáñenme allá, hermanos, que están estudiando conmigo. ¿Qué dice Deuteronomio 21, 22 y 23? Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Hermanos, dice aquí en la ley de Moisés que si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, ¿qué pasó con Cristo? Cristo no cometió ningún crimen digno de muerte. Le imputaron unos crímenes que él no había cometido. Lo acusaron de blasfemia contra Dios y de rebelión contra la nación romana, contra el imperio romano. Él no había cometido esos delitos. Soltaron a Barrabás, que era un criminal, y prefirieron matar a Cristo como si fuera un criminal. En otras palabras, Cristo muere como Barrabás, que era un criminal digno de muerte, al cual iban a crucificar. Pero Cristo no fue, Cristo murió y Barrabás quedó vivo. Así que nosotros somos los Barrabases, que no morimos en la cruz, porque Cristo se hizo maldito por nosotros. Por eso, todo aquel
en el texto que hemos leído hoy, que cometiera un crimen digno de muerte, era crucificado, era colgado en un madero. Y dice el texto, lo colgaréis en un madero y lo dejaréis, y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Cristo fue colgado en un madero y murió allí en la cruz. Y no permitieron que Cristo pasara la noche en el madero. Antes de que oscureciera, José de Arimatea reclamó el cuerpo y lo sepultó. Qué bendito el Señor, se cumplió la ley. Este que se hizo maldito por nosotros sin ser maldito, cumplió todas las demandas de la ley. No dejaron que su cuerpo pasase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, y eso fue lo que hicieron con Jesucristo, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que Cristo se hizo maldito, fue tratado como un vil criminal sin ser criminal, porque estaba llevando nuestra maldad, hermanos, en la cruz. Y eso es digno de adoración, de admiración, de agradecimiento. Él es nuestro Redentor y Salvador, hermanos. Démosle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque el Santo Hijo de Dios se hizo maldito, como si fuese un criminal, y dio su vida, murió en muerte de cruz, es decir, murió siendo como un maldito sin ser maldito. Tomó nuestro pecado y se hizo maldito para que Dios castigara en su cuerpo nuestra maldad, nuestras iniquidades, nuestros crímenes dignos de muerte, mis amados hermanos. Es a eso que quiero llevarles esta noche, a que ustedes entiendan el valor tan profundo, tan grande de la muerte de Cristo en la cruz. A veces estamos tan familiarizados con el tema que no damos trascendencia a este hecho inigualable, supremo y glorioso. Él, con una sola ofrenda, haciéndose maldito en la cruz, nos hizo perfectos para siempre, hermanos. ¿No es digno de gloria? ¿No es digno de honor nuestro glorioso Salvador? ¿No es digno de postrarnos ante Dios y decirle, Señor, gracias por tu Santo Hijo, que se hizo maldito por nosotros? Amados hermanos, reflexionemos esta noche, porque Dios habla directamente a nuestro corazón, a nuestra conciencia, para que nosotros aprendamos a valorar ese acto supremo, inigualable de amor que Cristo hizo por nosotros, derramando su vida hasta la muerte, muerte de cruz. Gracias a la muerte de Cristo, todos somos parte de una sola iglesia. Él quitó en la cruz la hostilidad que teníamos contra Dios. La muerte de Cristo nos reconcilia con Dios y nos da la vida eterna. Ahora vamos a otro texto, hermanos. Les invito a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, verso 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Hablando de Cristo hecho hombre. Y estando en la condición de hombre, Cristo se humilló haciéndose hombre. Dice el texto, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Cristo como hombre? Se humilló a sí mismo. Quiso humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermanos? Muerte de cruz. Es decir, muerte de maldición, muerte de un criminal, muerte de cruz. Por eso el texto dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esa humillación, ¿saben por qué la hizo el Señor? Porque Él fue obediente, porque Él vino a eso, a cumplir la orden del Padre. Lo que el Padre le había encomendado. El Padre le había encomendado que tenía que morir por su pueblo, por su iglesia. Tenía que dar su vida en la cruz. Tenía que derramar su sangre en la cruz para que nosotros
fuésemos reconciliados con Él. Por eso el texto dice, estando en la condición de hombre, como uno de nosotros, como cualquier persona de nosotros, estando en esa condición, se humilló a sí mismo, lo quiso hacer. Él lo hizo voluntariamente por amor al Padre y por amor a su iglesia, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre. ¿Hasta dónde se hizo obediente Cristo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo maldito por nosotros. Ese texto es supremamente profundo. En razón de esa humillación, de esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, eso viene a raíz de ello unas consecuencias maravillosas de bendición. Verso 9. Por lo cual, es decir, porque se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miren, hermanos, aquí el contraste. Así como Cristo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, Dios también, por esta razón, le exalta hasta lo sumo. Por una parte, Él se humilla hasta lo sumo, y por otra parte, a través de esa humillación, Dios lo exalta hasta lo sumo. ¿Notan el contraste? Dice, por lo cual también le exaltó. ¿A quién? A Cristo. Hasta lo sumo. ¿Y qué significa hasta lo sumo? Hasta lo máximo. Luego nos da la descripción. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo Jesús es el nombre sobre todo nombre, el nombre más importante del universo entero. Aquí no hay nombres de hombres que valgan la pena. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre, ganado con la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué le dio ese nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre entonces? El nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Así que en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que la muerte de cruz, hermanos queridos, debe llevarnos, escúchenlo bien, a exaltar a Cristo con nuestros labios y con nuestra vida, porque Dios lo exaltó a Él, para que nosotros le exaltemos y le glorifiquemos a Él, porque Él fue el que murió para exaltarnos a nosotros, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla se debe doblar ante el nombre de Jesús, ante el nombre de nuestro glorioso Salvador. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si notan lo exhaustivo del mandato a que se doble toda rodilla, los que están en el cielo, los que han muerto, los ángeles que estén allí, deben doblar su rodilla ante el Señor. De los que están en el cielo, en la tierra, los que estemos vivos en la tierra, debemos doblar nuestra rodilla ante el Señor y confesarlo como el Señor y Salvador. Y debajo de la tierra, los que han muerto deben doblar la rodilla ante el Señor. Es decir, es un mandato exhaustivo, cielos, tierra y debajo de la tierra. Todos deben doblarse ante el Señor. Todos deben inclinarse ante el Señor, que con su muerte de cruz fue exaltado hasta lo sumo, humillado hasta lo sumo, pero exaltado hasta lo sumo. Y luego termina el versículo 11 diciendo, y toda lengua confiese. ¿Qué debe hacer toda lengua? Confesar que Jesucristo, aquí están las dos palabras, Jesucristo, Jesús es el Salvador, Jesús es el Salvador de su pueblo.
es el Señor. ¿Quién es Jesucristo? El Señor, el que está por sobre todo. Todos deben confesar que Jesucristo es el Señor, el que está por sobre todo, el dueño, el soberano, el amo, el que manda. Y todo esto Cristo lo hizo para gloria de Dios Padre. O sea que el propósito de la muerte de Cristo en la cruz, el propósito de la muerte de cruz fue la gloria de Dios Padre. Alabado sea nuestro glorioso Salvador, que vino y se humilló y sufrió todo eso y nos redimió y nos libró de la muerte eterna, todo para gloria de Dios Padre. Ese es el objetivo final y principal de toda la obra de Cristo, mis amados hermanos, la gloria de Dios. Él se hizo obediente para darle gloria a su Padre. Él murió para redimirnos de la maldad y darle gloria a su Padre. Bendito sea por siempre. Y miremos ahora Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 22. Colosenses 1, 21 al 22, por favor, mis hermanos, si están allá atentos, abran su Biblia y lean conmigo. Concéntrense en las cosas de Dios. Traten de escudriñar la palabra y vean los tesoros tan maravillosos que tenemos allí. Colosenses 1, 21 al 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Notan la obra tan maravillosa, mis amados hermanos, de la muerte de cruz realizada por nuestro Señor Jesucristo? Examinemos el texto. Dice: y a vosotros también, hablando a los colosenses y por ende a todos los creyentes de todos los tiempos, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Extraños. No éramos amigos de Dios, no éramos su pueblo, éramos extraños, éramos enemigos del Señor. Había una barrera de separación entre Dios y nosotros. Éramos extraños y dice, enemigos en vuestra mente. Nuestros pensamientos, lo que pensábamos era contrario a los pensamientos y a la voluntad de Dios. Es que nuestra enemistad está, hermanos, realmente es en nuestra mente. Si nuestra mente cambia, todo cambiará. Porque si cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras actuaciones. Éramos enemigos en nuestra mente, hermanos. No teníamos la mente de Cristo. Teníamos la mente del diablo, la mente del mundo. No teníamos los pensamientos de Cristo. Por eso hacíamos malas obras, dice el texto, haciendo malas obras. Por eso no teníamos la mente de Cristo, porque hacíamos malas obras, pero ahora no. Dice, ahora nos ha reconciliado. Es el ministerio de la reconciliación que vino a hacer Cristo en la cruz. Al morir en la cruz, Él nos reconcilia con el Padre. ¿Cómo nos reconcilia? En su cuerpo de carne. En su cuerpo de carne. Es decir, al hacerse hombre, vivir la vida que no podíamos vivir e ir a la cruz y morir en nuestro lugar. Morir en muerte de cruz. En su cuerpo de carne, verso 22, por medio de la muerte. ¿Sí notan? En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahí está el significado de la muerte de cruz. Es a través de la muerte de cruz, del que se hace maldito por nosotros, que nosotros podemos ser presentados santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. 3 cosas menciona aquí el apóstol Pablo que hizo Cristo con su muerte de cruz. Nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Imagínense lo glorioso de la muerte de Cristo a nuestro favor. Solo a través de la muerte de Cristo podemos ser reconciliados con Dios, podemos ser presentados santos, es decir, apartados del mundo para Dios, sin mancha, es decir, limpios de pecado, porque Cristo lavó nuestros pecados con su sangre en la cruz, e irreprensibles delante de Él.
Ya nadie nos puede condenar ni juzgar porque hubo alguien que pagó por nosotros en la cruz. Somos irreprensibles delante de Dios porque Cristo nos hizo irreprensibles con su muerte en la cruz. ¿No les parece maravilloso, mis amados hermanos, esto que hizo Cristo por nosotros? Así que por eso yo les invito esta noche, mis hermanos, a que mediten más profundamente en el hecho glorioso de la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de cruz que tuvo que sufrir nuestro glorioso Salvador. Los creyentes, es decir, la iglesia, ahora somos una iglesia santa, sin mancha e irreprensible delante de Dios, como dice Efesios 5, versículos 25 al 27. Es un paralelo precioso, Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, escuchen, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que, ¿qué hizo Cristo con su muerte de cruz? Nos presenta como una esposa sin mancha, sin arruga, santa y preciosa a los ojos de Dios. Y por eso, en ese ejercicio que Cristo realizó en favor de nosotros, nosotros debemos imitarle a Él. Y por eso es que Pablo manda aquí a los maridos amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que Él es nuestro ejemplo a seguir para ser esposos. Él es nuestro ejemplo a seguir para ser esposas. Él es nuestro ejemplo a seguir para ser ciudadanos del reino. Sin su ejemplo, sin lo que Él realizó por nosotros, sin entender lo que Él hizo por nosotros, nunca podemos vivir conforme a lo que Dios ha establecido que vivamos como hijos suyos. Él nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Ahora miremos un último versículo y con esto vamos a terminar nuestro estudio esta noche y dejamos la segunda parte para el próximo miércoles, si Dios nos da la vida y nos permite reunirnos un miércoles más a través de este medio de comunicación. Miremos Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15, que nos habla nuevamente acerca de la muerte de Cristo en la cruz, de la muerte de cruz que llevó Cristo por nosotros. ¿Qué dice Colosenses 2, 13 al 15? Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz, hermanos. 2 veces se menciona aquí el triunfo de Cristo en la cruz. Vamos a observar el pasaje. Verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, no pertenecíamos al pueblo de Israel. No llevábamos la marca de la circuncisión, porque la circuncisión era lo que identificaba a los israelitas como herederos del pacto de la promesa. Por eso Dios mandó a Abraham que todo varón que naciese o estuviese en su casa fuera circuncidado en su prepucio como señal del pacto. Por eso dice que estábamos en la incircuncisión de vuestra carne, es decir,
no pertenecíamos al pueblo de Dios. Y luego dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. No dice algunos pecados, sino todos los pecados. Así que en la muerte de cruz, Dios nos dio vida juntamente con Él. ¿Sabe por qué nos dio vida juntamente con Él? Porque al pagar la deuda de nuestros pecados, quitó la deuda que teníamos con Dios, y como Él fue sepultado y resucitó, entonces esa resurrección también es nuestra resurrección. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Entonces, por eso dice que nos dio vida juntamente con Él, vida espiritual, vida eterna, y perdonando todos nuestros pecados. Para poder tener vida teníamos que ser perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nuestros pecados tenían que ser perdonados, mis amados hermanos. ¿Cómo se logró esto? Con la muerte de cruz. Versículo 14. Sigue explicando el apóstol Pablo cómo fue que Él perdonó nuestros pecados y nos dio vida juntamente con Él. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hermanos, había un acta de los decretos que había contra nosotros. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa acta decía, sutanito y sutanita, ustedes tienen una deuda impagable con Dios. Son condenados de blasfemia, son condenados por mentira, por robo, por injuria, por adulterio, por fornicación, por omisión. Esa acta era una lista de pecados que evidenciaban que nosotros éramos dignos de muerte y de condenación por la falta. Es decir, reposaba delante de Dios toda la lista de pecados que nosotros cometimos delante de Dios. Por eso dice que Cristo con su muerte anula esa acta de decretos que había contra nosotros. Los 10 mandamientos, al observarlos, inmediatamente nos condenan y nos hacen culpables de todos los mandamientos, desde el primero hasta el último. Pero Cristo anula esa acta de decretos que había contra nosotros, que nos condenaba, que nos decía que somos dignos de muerte, que nos era contraria, dice ahí el texto. Quitándola. ¿Cómo hizo? Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Es decir, Cristo tomó esa acta de pecados que a nosotros nos condenaba y nos hacía reos del infierno. Él la toma en la cruz, se carga nuestro pecado, la clava en la cruz junto con sus clavos y dice, yo muero por ellos. Yo recibo el castigo que esta acta de decretos debe sufrir el que lo cometió. Yo muero en lugar de ellos. Yo recibo el castigo en lugar de ellos. Él clavó esa acta en la cruz. Cada clavo que recibió Cristo en la cruz quitó nuestros pecados. Y dice en el verso 15, en la cruz, es decir, antes de pasar al versículo 15, en la cruz, es decir, en su muerte de cruz, es que Él quita los decretos y nos declara justos y libres de culpa delante del juez del universo. Por eso es que dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente cargó nuestros pecados, sino que venció al demonio y a todas sus huestes de maldad en la cruz. Allí en la cruz, el Señor le aplastó la cabeza a Satanás. Se cumplió la profecía antiguo testamentaria, el protoevangelio de Génesis 3:15, donde el Hijo de Dios, el Hijo de la mujer, le aplasta la cabeza a la serpiente. La serpiente antigua es Satanás, el diablo.
Y es allí en la cruz donde el Señor despoja a los principados y a las potestades, es decir, a Satanás y sus huestes de maldad, y los exhibe públicamente. Los he derrotado públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo eso con su muerte de cruz. Así que, hermanos, notan lo importante, lo trascendente, lo inefable, lo maravilloso de la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Espero, hermanos, que esta enseñanza el día de hoy le lleve a usted y me lleve también a mí a admirarnos cada día más por nuestro glorioso Salvador. A no tomar la muerte de Cristo en la cruz como una enseñanza más, sino que siempre que pensemos en la muerte de Cristo en la cruz, pensemos que Él allí sufrió lo que tú y yo merecíamos sufrir. Allí, en la cruz, éramos declarados reos de condenación, reos del infierno, pero Cristo tomó nuestro lugar y se hizo reo, y se hizo maldito por nosotros. Qué gran amor el de Cristo, y qué responsabilidad moral que tú y yo tenemos de admirar a nuestro glorioso Salvador y de dar gracias a nuestro Padre Celestial por haber enviado a su glorioso y santo Hijo a morir por nosotros. Espero que esta enseñanza produzca en usted y produzca en mí un mayor y profundo amor por Cristo, un mayor agradecimiento hacia el Padre por haber enviado a su Hijo al mundo, a entregarlo a muerte para que tú y yo tuviéramos vida, y una profunda convicción del Espíritu Santo que nos convence y nos lleva a toda verdad, porque Él es el que enseña la palabra e ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos esa verdad inefable de nuestro glorioso Salvador. Que Dios les haya hablado a su corazón, mis amados hermanos, y que ustedes sean ricamente bendecidos y llevados cada día más a amar y a agradecer a nuestro glorioso y maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Mi buen Dios, gracias, porque hoy, Padre, nos muestras a través de tu santa palabra ese maravilloso e inefable sacrificio que le costó la muerte al santo y perfecto Hijo de Dios, muerte de cruz. Murió como un criminal, murió en una cruz públicamente, exhibido públicamente, fuera del campamento, fuera de Jerusalén, como indicaba la ley, para que tú y yo tuviésemos vida eterna. Señor, ayúdanos a entender y a valorar cada día más tu precioso sacrificio. Ayúdanos a cada día entender más y más este glorioso evangelio de tu salvación. Es un glorioso evangelio que nos lleva a postrarnos como enseñábamos hoy y veíamos en Filipenses 2, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, que cada día nuestras rodillas se doblen ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Cristo que dio su vida para adorarlo, para bendecirle y darle gracias. Señor, toque el corazón de nuestros hijos, toque el corazón de nuestros familiares, toque el corazón de nuestros hermanos, para que puedan ver tu grande amor, para que puedan experimentar el amor maravilloso de tu santo Hijo, Padre. Perdona sus pecados, mi buen Dios. Quita la incredulidad, mi Dios, y no permitas que nuestros pies se desvíen hacia la perdición, Dios. Permítenos tener siempre la mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el insulto, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aunque nos insulten, aunque nos desprecien, mi Señor, ayúdanos a estar firmes cada día, buscándote, Señor, amándote, sirviéndote, Señor, perdonando, quitando las enemistades, perdonándonos los unos a los otros,
amándonos los unos a los otros, de la manera que tú nos perdonaste y nos amaste a todos nosotros, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre amado, y te suplicamos que llene nuestro corazón de paz y gozo, porque solo tú, Altísimo Dios, lo puedes hacer. Te lo pido, mi buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que sufrió la muerte de cruz, bendito por siempre. Te alabo y te bendigo, y coloco esta noche en tus manos, y ruego, Padre, que apliques esta enseñanza a cada uno de los que la escuchen, o la han escuchado y la escucharán, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, bendecimos a todas las personas que estuvieron atentas y fielmente escuchando este mensaje. Hay 32 personas registradas. Que esta enseñanza haya sido de gran provecho a su vida, mis hermanos, y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Una feliz noche para todos.